Hola, hola y bienvenidos a nuestro primer capítulo en vivo de el podcast A5X. El día de hoy, como siempre, les acompaña Daniel Ruiz y quien les habla María Paula Ramírez con un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar de la importancia de la cultura. Vamos a cambiar un poquito nuestro formato y en vez de hablar de un libro puntual, vamos a hablar de esta temática y vamos a tocar seguramente varios libros que son súper interesantes y súper valiosos para esta temática. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muy bien. El día de hoy estoy disfrutando del frío de Bogotá, entonces todo muy bien por acá. También quería recalcar ciertas cosas antes de iniciar, y es que vamos a hablar no solamente de la cultura, de la importancia de la cultura en este capítulo, sino que en todo el mes seguiremos con los episodios en vivo y seguiremos profundizando en la cultura. Tenemos 4 episodios a lo largo de este mes planeados, enfocándonos en diferentes aspectos de la cultura y cómo esto pues va a aplicar para, para nosotros en el trabajo. Y algo también muy importante es que recordar que acá en el mes de marzo estamos celebrando también el mes de la mujer. Entonces, hay un enfoque interesante, y es que los libros que también escogimos, porque sí cambiamos el enfoque, hoy en día estamos hablando más de un tema y ese tema va a estar apoyado en muchos libros, pero esos libros van a tener, las autoras son mujeres, entonces, en su mayoría. Entonces, En por su ahí mayoría. vamos, en su mayoría, sí. Entonces, vamos a hablar mucho de esto y lo vamos a resaltar a lo largo del podcast, a lo largo de los episodios. Súper, súper, súper. Bueno, entonces para comenzar, ¿por qué no nos cuentas un poquito, Dani? O por qué no charlamos un poquito sobre por qué es importante tener una cultura empresarial? Bueno, este tema es muy interesante y voy a empezar como siempre con una historia. Es una historia del pasado, ¿cierto? No voy a decir nunca temas particulares, pero en una de las empresas donde yo estuve anteriormente, me acuerdo que yo desde hace mucho tiempo yo vengo muy interesado con el tema de la cultura. Siempre he creído, porque también lo he vivido en las empresas que he tenido yo particularmente, y que he podido participar, que obviamente pues uno trabaja más, hay más productividad, uno se siente mejor cuando tú estás con gente eh, bien, y cuando esa gente trabaja de una manera respetuosa, cuando esa gente trabaja de una manera divertida, bueno, muchas cosas, tú sientes que el entorno cambia por completo. Entonces, Ujú. pues para mí eso siempre ha sido un enfoque grande, y siempre he intentado de lo que yo pueda aportar a una buena cultura. Entonces me acuerdo mucho que estaba hablando pues, en este mundo de las startups, tenía pues como el acceso directo al CEO de la empresa, y yo me acuerdo puntualmente que teníamos una conversación y yo le hablaba mucho de esto. Yo le decía como, mira, para mí es muy importante esto, bueno, ¿cómo hacemos para crear esto? Y él me dijo una cosa, y él me dijo era que nunca se me olvida, ¿no? Él dijo, la cultura solamente importa cuando los números no dan. Esa fue como tal la respuesta que me dio, y para mí eso era como, wow, eso fue un golpe para mí, porque pues yo vengo de otra línea de pensamiento. eh, y bueno, obviamente después de eso fueron poco el tiempo que estuve en ese lugar. Y también después de eso, pues también tengo la gran ventaja de haber encontrado el total opuesto, y es haber coincidido con personas, en general, todo un equipo, que están muy, muy, muy enfocados en ese bienestar, que están muy enfocados en la cultura, y que se ve el día a día cómo hacen el esfuerzo para construirla. Porque es que ahí es uno de los temas puntuales, y es que la cultura tampoco se construye sola. Es algo que tiene que ser explícito, es algo que tiene que ser consciente. Y bueno, entonces la pregunta, ¿por qué es importante la cultura? Es por, por los motivos que te digo. En este proyecto que yo te decía antes, así ejemplificándolo, se estaba haciendo algo que en realidad es a un nivel, hablando de técnico, aquí estamos hablando de proyectos, todos estos son startups, son tecnológicas, un nivel técnico más bajo, y era un proyecto que por mucho, mucho tiempo se veía a un ritmo lento, a un ritmo con muchos errores. Y si tú ves este otro proyecto que yo te digo, donde se invierte más tiempo en la construcción de la cultura, y uno a veces pensaría, bueno, pues si estás invirtiendo tiempo en la construcción de la cultura, vas más lento en otros lugares. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque esa cultura motiva a todos a dar
10 veces más de lo que lo haría normalmente. Y lo que tú ves es la gente motivada, la gente se comunica unos con los otros. O sea, una de las cosas más importantes en una empresa, cuando ya no es una sola persona, es cómo se comunica la gente, y eso hace parte de la cultura. Y tú ves la gente comunicándose bien, trabajando en equipo, creando cosas grandes, y aquí es donde tú ves una empresa con una complejidad técnica mucho más grande y con cultura puede hacer cosas increíbles en un tiempo récord y con la gente sin que esté quemada, sin que tengan que trabajar noches o fines de semana, pues no siempre. Entonces, tú tienes eso. Y entonces cuando tú me dices, ¿por qué es importante la cultura? Porque te permite alcanzar cosas, metas, retos que no serían alcanzables. Y dentro de esto, de los libros, que no me acuerdo exactamente dónde lo vi, y es que una cultura es eso donde la suma de las personas, tú tienes cuando tienes un equipo tienes dos opciones, que la suma de los integrantes den menos que lo que cada individuo pone o que la suma de los integrantes den más de lo que cada individuo pone. Esa es como la diferencia que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú tienes o ese dolor de no tener cultura y de no tener comunicación que hace pues, que los equipos sean mucho menos eficientes, y después tienes el exponencial, que son estas empresas con buena cultura. Y hasta que tú no vives ambas, no te das cuenta o sea, La el diferencia y el gap tan impacto tan grande que tienen. total. O sea, hasta que tú no Ujú. vives en ambas, que tú digas, uy, esta cultura, o sea, aquí, porque una vez uno está en una mala cultura y uno ni siquiera sabe que uno está en una mala cultura, ¿no? Tú dices, no, así debe ser el trabajo, o sea, de lo que te pintan a ti el trabajo en Sí. televisión, y entonces dices, no, a ver, ¿quién le gusta su trabajo? Todos lo sufrimos, lo tengo que hacer de tal hora a tal hora y después vivo mi vida. Pero cuando tú entras a una buena cultura, todo ese chip cambia, tú entiendes, wow, en realidad me gusta estar en mi trabajo, en realidad quiero pasar tiempo acá. Entonces, desde ese punto, esa es la importancia de la cultura, tanto para la empresa como para todas las personas que la conforman. Es total. Totalmente. Yo pienso que realmente, y ahí acabas de mencionar algo que es bien importante y es el estigma que todos tenemos de que trabajar no es chévere, ¿cierto? Porque muchas personas viven realmente pensando que es que trabajar es para los pobres, trabajar es para los que no tienen, trabajar es para el que le toca. Y realmente yo creo que cuando uno encuentra un lugar en donde se siente bien acogido, donde siente que hace match con las demás personas del equipo, con las personas que componen en general a la empresa, el trabajo se vuelve muchísimo más ameno y uno deja de ver el trabajo como una carga realmente. Yo pienso que la cultura en general tiene muchísimos beneficios y pues de lo que nosotros hemos logrado como aterrizar realmente, uno de ellos es la optimización que tiene especialmente al momento de reclutar gente nueva, ¿cierto? Porque cuando una empresa tiene claro realmente cuál es la cultura que tiene, cuál es la meta que tiene a rasgos generales, cuál es la personalidad que maneja, entonces es mucho más sencillo buscar gente que haga match, ¿sí? Como todo en la vida, si yo sé lo que quiero, sé que estoy buscando y cuando lo vea voy a saber que eso es, ¿cierto? Mientras que si no estoy muy clara de qué es lo que quiero, pues nunca voy a saber si realmente encontré eso que estaba buscando, porque no sé qué estoy buscando. Claro, claro. En este Ahí, punto, ujú, bueno, dale. no, no, justamente iba a hacer referencia a uno de los libros que habíamos mencionado, ¿cierto? Que habla de conectar a personas realmente dependiendo de lo que tú quieres como empresa, que es Who, que tienen toda la metodología de contratar los A-players que llaman ellos en el libro. Ujú. Ujú, Varias ideas ahí rondando, y es, curiosamente, dentro del otro de los libros que nosotros hablamos hoy, que creo que es el que te decías de, que vamos a hablar, creo que bastante de Netflix, que tiene una cultura bastante particular. La Chief Talent Officer, la persona encargada pues de las personas, del Human ujú. Resource, los recursos humanos, Patty McCord, ella justo hacía una crítica con el tema de decir, tener ese estigma o tener esa plantilla de decirle a la gente como es un A-player o no. Y bueno, ella decía como que bueno, un A-player de una empresa puede ser, no necesariamente es un A-player para otra empresa, entonces que en realidad es Ujú. un A-player. Pero bueno, por otro lado, me parece que por lo menos tener el concepto que se tiene con esto es, tú como empresa tienes que definir claramente cuál es esa cultura. Porque si tienes claro, si hay gente que nos ve y es gente de producto,
uno pasa mucho, mucho tiempo, cuando está hablando de producto, y nosotros somos de producto los que estamos acá, pasamos mucho tiempo hablando del PMF, Product Market Fit, ¿cierto? Tienes que entender bien cuál es el dolor del mercado, tienes todo esto para poder crear un producto y salir al mercado y que la gente tenga una buena recepción. Pero se habla Ujú, mucho menos de cómo tú, con la cultura, tú tienes que generar como ese people culture fit, ¿no? Porque ujú, al final tienes que definir, así como defines lo que es el mercado, así como defines todos estos dolores, tienes que definir los principios. Nosotros hablamos mucho de los principios. Esas cosas que son la parte fundamental de la cultura, ¿cierto? O sea, aquí cuando hablamos de esto, me gustaría hablar de algo que también es bastante controversial y es la diversidad. ujú. Entonces, a veces tú piensas en cultura y tú dices, ah, bueno, entonces tú quieres crear una cultura donde sean todos eh, hombres blancos de Estados Unidos, ¿cierto? Es como el estereotipo, ¿no? Ok. Y muchas veces, si tú te enfocas en una cultura a nivel superficial, tú vas a llegar a ese tipo de cosas. Pero Ujú, cuando tú te enfocas en la cultura desde los principios, tú entiendes cuáles son esas cosas. Y lo bonito de los principios es que dan demasiada flexibilidad para que otras cosas cambien, ¿cierto? Mientras tú tengas ciertos principios de crecimiento, de excelencia como base fundamental, tú puedes ver que el crecimiento llega de muchas maneras. Tú puedes ver que la excelencia se presenta de muchas maneras, pero tienes que siempre alinear los hechos y las cosas, las acciones de la empresa con los principios. Y después de eso, dejas que todo el resto pueda entrar en una variante, it can vary, puede variar, ¿cierto? Todo el resto puede, ahí es donde la gente trae como su perspectiva única de decir, sí, me gusta el crecimiento como principio y esta es la manera en que yo crezco y lo voy a aportar a la empresa. Y cada quien trae eso, encuentras mucha diversidad, pero también encuentras una cultura que sabe hablar el mismo idioma. Entonces, eso, tener eso claro, es lo que te da la entrada a lo que tú decías, contratar. Y contratar es un tema muy, muy, muy interesante y muy complejo. Y hace poco también, justo creo que en este momento, el libro que tengo activo se llama Work Rules, que es del jefe de talento de Google. Y hablaban de cosas muy locas, como que el proceso de contratación de Google duraba 180 días. O sea, para que tú, o sea, imagínate, aplicar y ahí tenían 27 entrevistas, una cosa así, y las entrevistas eran en el sitio, era una mezcla en el sitio y remoto, o sea que, es como, necesitamos ujú. que vengas hoy a California, listo, ta. Obviamente Google pues tiene muchos recursos y ellos pagaban todos los expenses, entonces si tú estás en Colombia y Google te quiere contratar, mañana tienes tiquete para venir, te entrevistas y te devuelves. Entonces digamos que eso lo hacían 27 veces y tenían eh, solo para entender lo importante que era encontrar la gente correcta. Y ellos hacían como un comparativo de lo que mucha gente conoce, pues, la gente conoce Harvard y todo eso, y decían que entrar a Google era como 10 veces más difícil que entrar a Harvard, o algo así, no me acuerdo el número exacto, si 10 veces o algo así, pero sí era exponencialmente más difícil entrar a Google que entrar a Harvard, por ese proceso tan riguroso que tenían, porque tenían muy claro cuáles eran los principios y querían que no se les filtrara, digamos que nada. Obviamente también ahí vienen unos temas muy interesantes que si hacemos un podcast, por ejemplo, solo de contratación, podemos entrar mucho más en detalle, por ejemplo, cómo ellos han optimizado eso. Hoy en día no es igual, hoy en día tienen procesos que son 4 entrevistas. No sé qué tan actualizado está el libro, pero dice que a ese momento eran 4 bajaron de 27 a 4 entrevistas y también los días pues son mucho menores, pero incrementaron el porcentaje de contratación efectiva. Entonces mira que hay algo ahí de cómo puedes optimizar también ese proceso y va mucho con Claro. alinear las metas de la empresa. Pero sí, ese es un tema y es que la contratación es al fin y al cabo, es la empresa, ¿no? Porque la gente que tú Ujú, tienes trabajando, eso es la empresa. de Y eso es lo acuerdo. que hace que triunfes o no. Y a la larga, pues yo pienso que para una persona nueva en una empresa, el proceso de contratación viene siendo como la entrada a la empresa, a la cultura de la empresa. Porque hay procesos de contratación que desde el mismo proceso se ve mucho la cultura de la empresa. ¿Sí? Cuando una empresa tiene una cultura bien establecida, generalmente tiene un proceso de contratación súper claro. Digamos que más que porque sepan cómo contratar o cuál es el proceso a contratar, es porque uno como empleado muchas veces siente que, ok, esta gente tiene claro a qué voy a entrar,
qué necesitan que yo haga, cuáles son las características que necesitan que yo tenga. Y eso es lo que le permite también tanto al empleador como al empleado definir qué tanto se ajusta realmente a la empresa para evitar, pues, digamos que caer en entrar a empresas porque sí o porque no, por los motivos equivocados y a la larga, digamos que todo esto lo digo principalmente porque no es solamente importante para el empleado, para el empleador, para la empresa, ¿sí? También es súper importante para el empleado y para las personas saber y conocer cuáles son sus principios, como lo acabas de mencionar, y cómo esos principios se van a ajustar o no a una empresa. Si yo, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida y eso yo personalmente lo he vivido en varios puntos de mi vida, yo tengo que tener muy claro qué estoy buscando a nivel profesional, ¿sí? Si yo sé que a nivel profesional estoy buscando hacer dinero, que es válido, si estoy buscando hacer experiencias, si estoy buscando un trabajo que me permita tener otros proyectos, todo eso es válido cuando yo estoy buscando un trabajo, pero tengo que tenerlo claro. Porque si yo estoy buscando un trabajo que me permita hacer otras cosas y tener otros proyectos, tengo que buscar una empresa que me dé el espacio para hacerlo, ¿cierto? Mientras que de pronto si yo estoy buscando un crecimiento personal, un crecimiento profesional, voy a meterme de lleno al reto que se me ponga al frente, así me toque trabajar pues muchísimas más horas. Pero eso está en lo que yo estoy buscando y por eso es muy importante que como personas también sepamos y como empleados también sepamos realmente en qué momento de nuestra vida profesional estamos y si la empresa a la que estamos ajustando se ajusta, a la que estamos aplicando, se ajusta realmente a esas metas que estamos buscando. Mm, Entonces yo creo que el tema de los principios es un tema de doble vía, ¿cierto? claro, Pero bueno. claro, Yo creo claro. que otro punto, bueno, dale. Yo para decir eso, porque le diste una connotación muy interesante que es también verla desde el otro punto y me parece que eso es correcto. Y yo creo que ahora lo que nosotros podemos hacer es contar un poco y dar un ejemplo de cómo es esa cultura, por ejemplo, en muchas empresas, como Google es famoso porque la gente dice que, bueno, tienen sus espacios donde la gente duerme, come, juegan, es libertad también. Ahora tenemos Netflix que tiene como pilares esas dos palabras que es eh, libertad y responsabilidad, ¿no? Es libertad con responsabilidad, algo así, que juegan con esas dos palabras, que es muy interesante y es dos cosas que a la gente le gusta mucho, ¿no? La libertad, porque a la gente le gusta poder escoger y decidir cómo cómo trabajan, ¿cierto? De qué manera Sí. cada persona trabaja de una manera más óptima. Y es muy Ujú. curioso porque y esto se lo digo a muchas personas, ¿no? Porque la gente siempre me dice, es que muchos de los mitos de las culturas de startup es como, no, mira, es que tú entras ahí, te queman y que son 18 horas de trabajo y es que los fines de semana se pierden y los festivos y tal cosa. Entonces la gente me dice, no, mira, así la gente se quema. O sea, la gente siempre le tiene miedo a esa palabra de quemarse, que ese sentimiento, cuando a ti te deja o sea, ya pierdes la motivación por completo de lo que estás haciendo y te desconectas totalmente, ¿cierto? Y dentro de los estudios que se han publicado, la causa más grande de sentirte quemado, o de esa palabra, en el mundo del trabajo y todo eso, no es principalmente las horas. Obviamente el tema de las horas, pues si tú trabajas y no descansas, vas a tener esto, pero no ese es el principal motivo. El principal motivo es que la gente se siente quemada cuando no tiene la capacidad de escoger cómo trabajar. ¿Cierto? Tú puedes trabajar, y por eso muchas veces uno ve la, como la historia de los emprendedores que 10 años emprendiendo y trabajan 12 15 horas y lo logran hacer por mucho tiempo, Sí. ¿cierto? Hasta un punto. ¿Por qué lo pueden hacer cuando de pronto alguna persona que vive a una intensidad similar y en 6 meses se quema? ¿Sí ves? Entonces, va muy atado con que ese emprendedor por lo general tiene la capacidad, tiene la potestad de escoger cómo trabaja, ¿cierto? Si trabaja las 18 horas desde la cama, si trabaja desde la silla, si trabaja desde la cocina, si trabaja desde la casa de la mamá, como quiera, desde un Sí. coworking. Entonces, escoge muchas cosas y eso le quita el peso y eso es que le quita el factor de quemar. Entonces, eso es un punto que me parece muy clave. Y por eso tú ves todas estas culturas de las empresas modernas, llámese Google, llámese Netflix, que dicen, vamos a dar como principio la libertad, brindándole a la gente esa capacidad de que escojan cómo trabajen,
y reforzamos mucho el tema de lo que nosotros hemos hablado muchas veces, que es ese ownership o ese tema de la responsabilidad, ¿cierto? De yo decir, no, yo me pongo los zapatos del dueño, todos acá somos dueños, ¿qué hace un dueño? ¿Cierto? Y bueno, Ujú, ahí entra todo, como todo este tema de la cultura. ujú, Entonces, y para seguir conectando los puntos que tú me decías de la importancia de que el empleado sepa eh, a dónde entra, tiene un componente muy importante y es que todas las personas deberían conocer sus principios, porque los principios se ujú. tienen que alinear con la empresa. Y tú entras, la gente siempre ve algo y lo toma muy por encima. Yo te doy un ejemplo, la excelencia. Y la gente dice, wow, no, qué chévere, la excelencia, sí, me encanta, eso suena tan bonito, yo estoy obviamente Ujú. 100% conectado con la excelencia. Entonces, después de esto, tú entras a la empresa y tu primer, tú haces tu primer entregable, llámese lo que sea. Y en ese primer entregable encuentras mucha crítica. O sea, y entonces te sientes frustrado. Y bueno, listo, bueno, listo, voy. Y entregas, coges y vas a iterar sobre ese entregable, vuelves a entregar y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces dices, no, qué pereza, qué empresa tan maluca, qué tal. A ver, desde el principio hablamos de la excelencia. La excelencia se traduce en esto es, o sea, el trabajo tiene que ser excelente. Y En parte de iterar la hasta cultura, que salga perfecto. perfecto no, pero en iterar hasta que se logre la excelencia y la perfección son diferentes. Sí, Sí, hasta pero que sea iterar hasta que se excelente. pueda. Exacto. Entonces ese es el tema. Entonces la gente choca mucho con eso, por no conocer sus principios. Y si tú tienes la excelencia como principio, tú vas a querer buscar eso, que tú digas, no, es que este es el trabajo, ¿cierto? Entonces, claro, la gente choca mucho cuando se encuentra pero es que aquí todo me lo critican o todo me lo cuestionan, pues porque se Ujú. está buscando que la decisión final sea la mejor, ¿cierto? No perfecto, Sí. pero sea la mejor. Y eso está muy atado con eso. Entonces, mira que el trasfondo y yo conocer mis propios principios me ayudan a decir, no, esto no sería para mí. Ese es otro libro para resaltar los títulos de los libros y que quienes nos escuchan puedan también buscarlos cuando gusten. Es un libro súper recomendado que se llama Principles. Lo escribió Ray Dalio y habla mucho de la importancia de conocer tus principios, de realmente establecer los principios en tu vida. Y Ray Dalio además ha hecho distintos libros hablando justamente de los principios aplicados como a diferentes aspectos de tu vida. Entonces, él es economista, entonces tiene también un libro hablando de tus principios a nivel financiero o a nivel económico para aquellos que tienen problemas con sus finanzas. Eh, y Todos. bueno, también tiene los principios, digamos que a nivel de vida, a nivel personal, a nivel de empresa. Entonces, súper, súper recomendado este libro que seguramente les va a ayudar mucho a guiarse y a buscar sus propios principios, los principios que mejor se ajusten a su vida y a las empresas a las que vayan a entrar más adelante. Claro. Eso es Hay, una buena nota y yo hago una chiquita y es que, curiosamente para mí, ese es de los primeros libros, o sea, yo empecé hace mucho tiempo a leer y ese fue el ajá, de los primeros que tomé y ese es de los que más he leído y es de los que más me ha gustado. Y casi la gente me dice como, bueno, ¿y qué empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué leo? A mí el de principios me parece muy bueno porque pues, habla de algo fundamental, habla del principio. súper de acuerdo. A mí ese libro me pareció muy interesante. La verdad, voy todavía por la mitad del libro y lo empecé antier. Entonces, hasta el Mm. momento se lo recomiendo un montón. Me ha gustado muchísimo. Em, y bueno, hablaste de un tema bien importante que entra mucho en la parte de la cultura de Netflix. Y es justamente el eslogan que tienen que es libertad y responsabilidad. Entonces, todo el tema de la libertad y de la responsabilidad conllevan muchísimas otras cosas. Hiciste un ejemplo que me gustó mucho, que es justamente el de los emprendedores. Está el emprendedor que aprecia su libertad, ¿verdad? Y por ser su libertad, entonces dice, no, hoy me siento como cansadito, hoy voy a descansar, ¿cierto? Y por eso uno ve emprendedores que duran muchos años intentando arrancar y muchos años ahí dándole y dándole y dándole y a lo mejor no les pega. Pueden tener una excelente idea, pueden tener, porque claramente hay emprendedores que son muy juiciosos, muy aplicados, muy entregados a todo, pero pues que su idea no pega, que eso pasa también. Pero está el emprendedor que tiene tremenda idea, que tiene tremenda empresa y uno dice, pucha, ¿y por qué no avanza?
Y yo pienso que de ahí viene esa importancia de tener el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, porque Netflix lo menciona justamente. A mí me gustó mucho un ejemplo que hicieron, eh, porque digamos que la manera en la que conectaron las ideas va mucho desde, para Netflix hay una cosa súper importante y es que la gente tenga la capacidad de expresarse, ¿cierto? Y expresarse va a muchos niveles, porque hay cosas que a veces uno piensa así de la nada filosofando, y entre esas cosas que la gente pensaba y filosofando sobre la vida, en el libro de No Rules Rules, que lo escribió Erin Meyer, que es una de nuestras mujeres del día, de las escritoras del día, del es una mes. consultora del mes, perdón, del mes, sí, porque ella tiene varios libros buenos. Muy Erin buenos. Meyer fue consultora de Netflix y con el CEO de Netflix, Reed Reed Hastings, creo que es Hastings. que se llama, Reed Hastings, Hastings. Hastings, Reed Hastings y Erin Meyer escribieron No Rules Rules. Y en este libro justamente mencionan o cuentan que entre esta política de hablar de las cosas, de que la gente se expresara, alguien un día preguntó por qué si nosotros contamos los días que trabajamos, perdón, si no contamos los días que trabajamos, las horas que trabajamos, si no tenemos esa cuenta exacta de cuánto tiempo al año nosotros trabajamos, porque si tenemos que contar el tiempo que descansamos. Y Ujú. a alguien le explotó la cabeza y alguien dijo, oiga, sí, ¿no es cierto? Y a partir de ahí salió una política que es el No Vacation Policy. Es decir, no cuentan realmente los días de vacaciones que existen. No es que no tomen vacaciones, es que no hay una política de vacaciones como tal, sino que la gente puede libremente tomarse días para descansar bajo ciertos parámetros, porque tampoco se pueden ir Mm. al extremo de decir, no, saben que váyanse a descansar cuando quieren, sino que lo que hicieron fue hacer unos parámetros muy básicos, como que si tú en tu rol eres, el ejemplo que dan en el libro es si tú eres el contador y en diciembre tienes que cerrar los libros, pues en enero no te vayas de vacaciones porque tienes que cerrarlo del año, ¿sí? Pero el resto del año fresco, relájese, hágale. Entonces a mí eso me pareció muy interesante por el hilo de ideas que llevan, porque fíjate que son cosas que salen no porque alguien dijera, ay, qué pereza, yo quiero más vacaciones, yo quiero descansar más, sino por una idea muy pequeña que alguien un día expresó y se empezó a desarrollar al punto de llegar a esta solución. A mí me gusta mucho el ejemplo porque creo que va muy, muy, muy de la mano con este tema de la libertad, de sentirse como en un momento, en un lugar en donde yo puedo expresarme y demás. Entonces quería traerlo a la mesa. Sí, me parece un punto interesante y dentro de todo eso yo he investigado bastante sobre eso y obviamente tú tienes pues como puntos de vista diferentes, ¿no? Sin ninguno decir que uno es la verdad absoluta. Tú tienes un contraargumento al No Vacation Policy, que es que a cierto tipo de personas también, cuando cuando le quitas el límite, también en realidad le quitas el impulso. Entonces, un ejemplo es como cuando tú tienes una estructura de vacaciones, lo general, la gente hace como, a ver, hay un principio del momentum, de que tú te vas por el camino más fácil, ¿cierto? El camino que ya está pintado. Entonces, cuando tú tienes la opción de decir, ah, no, es que yo ya sé que mis vacaciones son esta semana, este día, tal, pues tú qué haces, lo tomas. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, vas con el flujo. Sí, Cuando tú tienes, obviamente, depende, para Netflix yo creo que le funciona mucho porque también tienen sus principios bien claros y también tienen un proceso de reclutamiento muy complejo donde buscan estas personas con esa mentalidad de emprendedor. El emprendedor no tiene como, ay, yo tengo 5 días de vacaciones al año. No, el emprendedor dice, a veces tengo más, a veces tengo menos, depende de mis responsabilidades que tenga en ese momento. Entonces, claro, Netflix alinea mucho ese perfil y dice, claro, nosotros podemos darnos el lujo de quitar las vacaciones porque sabemos que las personas que contratamos tienen esa mentalidad de dueños, tienen esa responsabilidad y van a poder dar ese lineamiento. Ahora, lo que tú dices es que eso no podría aplicar para creo que lo que dice esta línea de pensamiento es que no podría aplicar para todas las empresas, que no todas las empresas tienen ese perfil tan orientado a ser dueños, a ser, ¿cierto? Y entonces, si tú le quitas las vacaciones a de pronto a este otro tipo de personas, de pronto, o sea, lo que decía el estudio es que de pronto nunca descansen, ¿me entiendes? Nunca sí. tomen vacaciones porque sienten que eso
o sea, que los haría ver mal, que eso tal. Entonces tú tienes como tal ese problema al tener este tipo de culturas así, ¿cierto? Pero Total. sí, Netflix, es que vi que por aquí preguntaron que si Netflix es así, Netflix es así. En realidad Netflix eh, no hay, no solo en Netflix, sino que en muchas otras empresas de tecnología, la cultura es muy dada a la libertad y con el trabajo remoto, ¿no? De acuerdo. También alguien pregunta, ¿en las empresas en las que ustedes trabajan es así, sin límites de vacaciones? La respuesta es que esa es información confidencial. Sí, no se puede, porque no sé quién está preguntando, no se puede negar ni afirmar nada en este punto. No podemos hablar de nuestras empresas, sí, de las políticas internas. Pero digamos que ese punto que mencionas es bien valioso, pero Reed Hastings menciona que él tuvo ese problema en Netflix, que la gente como que entró en ese mood de, pucha, no hay, como que me quiero ir a descansar, pero qué pena, ¿no? Entonces Claro, mucha gente no se los tomaba. Y él lo que él hizo lideró el fue ejemplo, él hizo el ejemplo. exacto. Y para eso me parece súper bueno que lleguemos también ahí y es la importancia del liderazgo y es lead by example, ¿cierto? Es liderar con el ejemplo 100%. realmente. Yo tengo como Sí, líder, tengo siempre que liderar con el ejemplo. Si yo quiero que la gente descanse, yo tengo que demostrar que yo también puedo descansar, ¿cierto? Es decir, que yo también me planifico para descansar, que yo también me tomo mi tiempo para planificar mis vacaciones, que le doy valor a mi tiempo libre. Y al mismo vez, pues tengo que demostrar que el hecho de que yo tenga el valor y que yo disfrute mi tiempo libre y le dé valor a mi tiempo libre, no significa que me la vaya a pasar vacacionando. Es encontrar ese equilibrio y liderar con el ejemplo de ambos lados, tanto del lado del descanso como del lado del trabajo y de la consistencia y de la responsabilidad. de Entonces, acuerdo. Eso me parece muy bueno y ahora que tocamos el tema, porque la verdad en el podcast sí estamos siempre hablando de experiencias. Como les dije, he tenido esa experiencia donde tú ves el liderazgo, llámese el gerente o en el terminología de startups tú le dices el CEO, el CTO y tú los ves como unas figuras por allá, como míticas, ¿cierto? O sea, eso sí, no sabe si uno es por de allá verdad o en el no, porque, inframundo, sí. exacto, uno no sabe si son de verdad o no, porque nunca aparecen, ¿cierto? Y es como, el equipo va a hacer esto, ellos no, están muy ocupados, tienen unas agendas así pues de súper ocupadas, pero tú ves en una cultura, o en una empresa donde sí nos enfocamos en la cultura, eso hay algo que me parece espectacular y es que todo el equipo de liderazgo no se pierde de ningún tema, sea vamos a hacer un trivia, vamos a jugar Among Us porque es parte de construir equipos, vamos a jugar voleibol en la playa. ¿Y tú a quiénes ves ahí? A todo el equipo, al CEO, al CTO, al CPO, tú ves a toda la gente ahí metida dando el ejemplo, como tú dices, de que la cultura es importante para toda la empresa. Entonces, eso me parece que, o sea, 100%, y eso es lo bonito de tú entrar a trabajar en una empresa como esta, es ver que toda la empresa está comprometida en construir algo, algo bueno, algo excelente. Totalmente. Yo creo que otro punto, y eso yo lo ato mucho con la parte de la comunicación, ¿cierto? La comunicación debe ser de todo lado. La comunicación es escrita, la comunicación va en mis acciones, nos comunicamos de muchas formas. Como líderes, nosotros nos comunicamos desde nuestras acciones también, poniendo en la mesa los ejemplos de qué damos realmente, cómo actuamos, de qué manera nos expresamos frente a los demás y demás. Hay algo que me parece muy valioso del libro de justamente la Chief Talent Officer de Netflix, Patty McCord. Ella es la ex Chief Talent Officer. Siempre pienso en decir CTO, pero eso va a generar muchas confusiones, especialmente para nuestro público que seguramente es tan tecnológico. Pero bueno, Patty McCord en Powerful habla justamente de este principio de cómo ellos siempre están muy dispuestos al feedback, ¿cierto? Y cómo es importante la retroalimentación constante. Y la retroalimentación es muy bonito porque lo que mencionan es que debe darse mucho más desde el empleado hacia el CEO que desde el CEO hacia el empleado. Es como ellos lo plantean en Netflix.
Y es justamente encontrar esta línea de comunicación en donde yo, bajo unos parámetros claros, sé qué puedo comunicar y por qué lo estoy comunicando. Entonces ellos, por ejemplo, explicaban que, claro, la gente es bienvenida a que exprese lo que piense, a que explique, a que hable sobre qué está de acuerdo, qué no está de acuerdo, qué le parece bien, qué le parece mal, pero que todo tenga un fin. Es decir, si yo le voy a dar un feedback a Dani, por ejemplo, como mi coworker, no puedo ir a darle un feedback porque me pareció chévere, porque me pareció chistoso, por cosas banales, sino que todo feedback tiene que tener una meta, ¿sí? Es decir, si yo le voy a decir a Dani, mira, Dani, yo pienso que es importante que sonrías más, ¿cierto? No es simplemente porque sí, es porque es que cuando hablas la gente se puede sentir que estás de una manera u otra, o de pronto no es puntualmente Dani, necesito que sonrías más, sino que Dani, yo pienso que es bueno que controles tus expresiones faciales, porque cuando te enojas se nota, porque cuando te desesperas se nota, que es distinto, ¿cierto? No es simplemente decir, ay, Dani, es que te ves muy serio, sonríe más, sino que mira, es importante controlar tus expresiones faciales por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Entonces, digamos que son Ujú. dos formas de plantear un feedback que a lo mejor tiene una relevancia de por medio. La relevancia ya entrará nuevamente en la cultura de la empresa. Hay cosas que son relevantes para unas empresas y para otras no tanto. Entonces, yo creo que esa parte de otra de nuestras autoras del mes, Patty McCord, en Powerful, me pareció muy, muy, muy interesante. Por ahí te estaba también leyendo que tenemos otra pregunta interesante y es, ¿la cultura se construye o se consigue talento ya alineado? Eh, Ambas, sí creo que no son excluyentes. Yo creo que la cultura es 100% explícita en cómo uno la construye. O sea, tú tienes que ser consciente. ¿Por qué? Porque la cultura, y esto, eso es un tema un poco más del próximo episodio, pero para darles un sneak peek, una anticipación y antojarlos de que vengan a hablar de nosotros, de cómo construir una, porque hoy estamos hablando de la importancia. Ahora, cómo construimos una cultura tiene dos ejes principales. Tú tienes que tener claro y dejar claros los principios y esos valores fundamentales de la cultura, y después tienes que construir la serie de acciones, ceremonias y actividades que respalden esos valores. Si tú tienes solo valores, les pasa a los que les pasa a todas las empresas que tienen un libro, tienen una placa en una pared donde dice, ah, somos la empresa X y tenemos el respeto, el amor, la compañía, y eso no se vive en ningún lugar de la empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente hicieron esa primera parte y dijeron, no, pues con poner la placa y de dejar eso ahí, con eso tenemos cultura. Mentiras, la cultura en realidad, no puedo decir que la parte más importante, pero si ninguna de las dos no existe la cultura, no tienes claridad, pues entonces, ¿qué acciones vas a tomar? Si tienes unas claridad, pero no tomas acciones, no vas a tener nada al final. Entonces, van de la mano. Ya después tú empiezas a construir las ceremonias que respaldan esos valores, que los refuerzan y que ayudan a que se vivan el día a día, ¿cierto? Entonces, esos son como los dos componentes. Tienes que construirla. Y una vez construyas eso, obviamente pues vas a tener que contratar personas que estén alineadas con eso, porque si tú no tienes Sí. personas un ejemplo, ¿cierto? Nosotros hablamos del tema de excelencia y parte de la excelencia está en poder alinear y encontrar la mejor solución entre cinco o seis cabezas muy inteligentes, ¿cierto? Ese es un tema de la excelencia. Hay que buscar la mejor solución y extraerla de estas cinco cabezas. Y para hacer eso, una de las ceremonias es tener un stand-up todos los días donde puedas alinear eso, todos los días, ¿cierto? Sí, eso no hace parte del ADN de ciertas personas, pues vas a chocar. Entonces tú no puedes querer construir la cultura y después contratar a alguien que no entre porque va a haber chispas, va a haber conflictos, va a haber o gente que quiera cambiar esto o personas que simplemente se vayan porque dicen, no, a mí eso no me gusta, yo prefiero estar más relajadito. Entonces, creo que por ahí, exacto. Entonces, por ahí digo mucho que son las dos cosas. Se construye, hablamos un poquito de cómo se construye y eso lo vamos a hablar mucho en el otro episodio. Y también estamos hablando de la importancia de sí encontrar esas personas que estén alineadas con la cultura. Totalmente. Buenísimo. Bueno, hay otro tema que de pronto podemos tocar rápidamente antes de entrar a una sesión de preguntas, Flash, eh, que a mí personalmente me parece muy chévere y es el tema de la gestión administrativa, ¿cierto? Es decir, de cómo nosotros realmente, a través de la cultura, logramos como líderes liberar un poquito esa carga administrativa.
En Netflix puntualmente se habla mucho de eliminar tanta burocracia, ¿cierto? De eliminar tantos estos procesos infinitos de qué hago en caso de que esto pase puntualmente en esta situación donde un empleado, por ejemplo, cuando hay incidentes, cuando hay problemas pequeños, ¿verdad? Toda la burocracia que hay de por medio. Se habla mucho también de las políticas y las famosas políticas empresariales que antes se escuchaba mucho, que no, es que la política de la empresa es esta. Y pues las políticas se vuelven burocracia, se vuelven rigidez, ¿cierto? Sí, Entonces, ese es un tema que a mí me parece muy valioso y es que en la medida en la que la cultura esté mejor establecida, bien sea a través de más o menos políticas, de más o menos burocracia, porque para cada empresa funcionará diferente, al fin y al cabo no todas las empresas son como Netflix, pero Netflix tiene de las mejores y a ellos les funcionó eliminar tanta burocracia, pero como en la medida en la que yo logro encontrar ese equilibrio en la cultura, me libero también un poquito de esta carga administrativa, de esta constante necesidad de supervisión como líder, ¿cierto? sí, hay un tema bien interesante con eso y es, y lo he pensado mucho últimamente, entendiéndolo en contexto, porque muchas veces tú hablas de ideas así y todo parece bueno hasta ponerlo en contexto. Ujú, Entonces, haciendo con dos empresas que la gente conoce mucho, Netflix y Google, y tú miras que tienen ciertas cosas parecidas, ciertas cosas similares en su cultura, en lo que quieren eh, transmitir, y después se van yendo por las ramas en diferentes cosas. Por ejemplo, Netflix habla mucho en su libro, obviamente tampoco pues, sabemos exactamente cómo es adentro, pero Netflix habla mucho en sus libros y en sus lugares de esa libertad y eliminar la burocracia y que sea lo más plano posible. Y en Google, tú escuchas y lees que se van también mucho a los procesos y así tener sistemas eh, que generen como estos procesos. Entonces, en Google, más que una persona tener como esa potestad, puede entrar a un proceso y el proceso te va a llevar hacia el punto final, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué? ¿Cierto? Hay que entender también por qué. Y es, a mí esto me parece muy, muy interesante. Y es que Netflix es una empresa que tiene un fin como empresa muy puntual, ¿cierto? Entonces tú hablas de Netflix y piensas en una empresa de streaming, de entretenimiento de streaming, ¿cierto? Entonces tienes una capacidad de que la gente se mueva unida hacia un solo punto y se vuelve que esa unión hace que sea más fácil el contratar, el definir eh, una sola cultura. Ahora, cuando tú piensas en Google, tú piensas en 80 productos, 100 productos, 300 productos diferentes y piensas en que cada producto tiene un mercado que puede ser diferente, tiene un grupo de personas que pueden ser diferentes, eh, entonces generas subculturas y dentro de esas subculturas no las puedes gestionar a todas de la misma manera, entonces empiezas a ver la necesidad de tener procesos. Entonces, a mí me parece lo más interesante que me parece poner siempre las cosas en contexto y entender qué tipo de empresa, en qué tipo de empresa estás, ¿no? Tanto para liderarla como para encajar y de pronto si tú estás buscando empleo, decir, ah, no, a mí me gusta más así con los procesos o no, a mí me gusta más así sin los procesos y que cada quien pueda tomar sus decisiones y que cada quien pueda tomar las cosas. Pero también entender cómo cada una de esas cosas se adapta a la necesidad de la empresa particular, ¿cierto? Y solo ver esa cantidad de productos que tiene Google y entender que, claro, cada equipo es tan independiente, te vuelve muy difícil manejar a cada uno de, con ese tema pues de sin reglas. Entonces que Netflix sí le claro. funciona. Entonces eso me parece que es muy, muy interesante. Y para hablar de lo de Netflix, me parece que es una propuesta bastante interesante. Yo siempre lo mezclaría con el trabajo remoto, ¿cierto? Y nosotros acá, de nuestra audiencia y de todo, gran cantidad de las personas que nos escuchan y gran cantidad de la gente con la que nosotros trabajamos, pues saben que son trabajadores remotos. Ese tema me parece que es un tema de concientizar mucho tanto a la empresa como a cada uno de sus empleados en el tema de la libertad y el trabajo remoto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú no tienes como tú dices, la libertad y la responsabilidad que van de la mano en esa cultura, si tú no tienes la responsabilidad, exacto, vas a tener, va a ser muy difícil generar cultura, porque hay menos espacios donde puedas reforzar los valores.
De acuerdo. Yo pienso que el tema y eso nos da para hacer un episodio tranquilamente, que son todos los retos que uno encuentra al momento de trabajar como en ambientes remotos. Pero yo pienso que es un tema que podemos ahondar un poquito más en la construcción de la cultura y digamos que todos los pitfalls que existen. Me parece que es un tema bien interesante para que abordemos también. Seguro, Hay seguro. otro punto que me parece muy interesante, pues hoy que hablamos un poquito de reclutamiento, y es la densidad del talento, ¿cierto? En Netflix, puntualmente, el caso de estudio lo que dice es que ellos tuvieron una caída muy grande en el mercado a nivel general, hubo una crisis a nivel, a nivel empresarial, muchas empresas quebraron, Netflix tuvo que salir de muchísimas personas, se quedaron con muy poquitas personas y dijeron, vamos a bajar el ritmo. Y en vez de bajarlo, lo subieron, porque se dieron cuenta que se quedaron con las personas, digamos que más talentosas, que al verse rodeadas de gente talentosa, de gente muy entregada al trabajo, de gente muy responsable, empezaron a sentir esa misma presión de llegar a ese mismo nivel, ¿cierto? Y eso me parece Mm. muy bonito de las empresas y me parece muy bonito de tener una cultura clara también. Y es que en la medida en la que yo, como líder, por ejemplo, veo que todo el equipo va avanzando y va avanzando y va avanzando y alguien se queda, yo me doy cuenta de qué talento tengo aquí y qué talento se está quedando más abajo. Y ahí es en donde yo tengo que entrar a mirar qué estoy haciendo yo para que estas personas suban, ¿cierto? O para que estas personas definitivamente nos sigan, ¿sí? Porque creo que este es un punto y un pitfall bien grande en el que uno se encuentra en cualquier momento de liderazgo. Y es Sí, al fin y al cabo yo tengo que definir como empresa o como líder qué tipo de talento estoy buscando tener, ¿sí? Si yo necesito lo mejor de lo mejor, si yo necesito lo mejor a un buen ritmo, si yo necesito algo bueno, ¿sí? Porque al fin y al cabo todos necesitamos diferentes niveles, porque hay niveles de niveles, pero siempre vamos a tener que buscar ese punto en donde tenemos muy claro qué tipo de talento estoy buscando, cómo quiero de componer mi acuerdo. equipo y qué tipo de talento estoy buscando. Pero en Netflix me pareció interesante y eso es algo que en realidad mencionan en varios libros y es poner más la calidad por sobre la cantidad, Sí. usar mis recursos para tener lo mejor de lo mejor. Hay tres referencias rápidas a libros que me parecen importantes con la densidad del talento. Una, en el libro El Código de la Cultura, The Culture Code, hacen un experimento que se llama The Bad Apple Experiment o la manzana podrida, el experimento de la manzana podrida. Y eh, mostraban cómo inyectaban a una persona, un actor, que le decían, vamos a poner este grupo de X número de personas a trabajar, a resolver un problema. Ponían a la gente sola y todo bien, digamos que la gente bien, cuando así medían el desempeño del equipo, veían que estaba bien, ¿cierto? Bueno, la gente le metía. Y después inyectaban a esta persona, la manzana podrida, a que hiciera gestos, aquí pusiera la cabeza en la mesa y dijera, no, qué presa es, ¿verdad? Y mostraban cómo drástica y dramáticamente caían el nivel de desempeño de ese equipo. ¿Por qué? Porque la Okay. manzana podrida bajaba el desempeño, o sea, El bajaba el nivel. ánimo de todos. Entonces, eso que tú decías es muy importante, la densidad es muy importante. En realidad, una empresa, y muchos libros hablan de eso, de que lo más importante es cortar esas manzanas podridas. A la gente que no tiene la actitud, más que todo, de una, tiene que salir, ¿cierto? Y eso es un punto muy importante y esa es la primera. Netflix tiene un segundo test que me pareció muy importante y es el test de pelear por tus empleados. Ustedes decían, si tú haces eso constantemente, tú dirías, sí, yo pelearía por María Paula, es decir, ella es parte de mi equipo y llegó Google y le ofreció tanto, yo pelearía por ella, o sea, yo buscaría hacer una contraoferta, yo buscaría retenerla. Y si la respuesta es no, estás viendo una persona si me entiendes, que no debería estar, que está abajo, porque tú deberías pelear por todo tu equipo. Mi equipo es excelente, yo no quiero que ninguno se vaya, ¿cierto? Esa es la segunda. De Y la acuerdo. tercera, es otra cosa que hacían en Google y es hacer, ellos hablaban de cuánto costaba tu persona con más desempeño. Y decías, Sí. si un ingeniero que es excelente, cuánto más valor genera.
¿cierto? Entonces ellos hablaban de eso como que es 5 veces, es 10 veces, es 100 veces, y muchas veces con eso te das cuenta, con- de los que hablamos ahorita, del primero te puedes dar cuenta de quiénes son las manzanas podridas. Pues después te puedes dar cuenta de esas personas por las que peleas y después te puedes dar cuenta de esas personas excepcionales, midiendo el valor y diciendo, bueno, eso por ejemplo lo hacen en Google. ¿Cuánto? Y obviamente ahí va un tema de compensación y todo, de no, a Google habla mucho de no pagarle a todos lo mismo, sino que de verdad decir, si yo tengo una persona que me está generando 100 veces el valor, las compensaciones tienen que ser no simétricas. O sea, esta persona que me genera Sí. más valor tiene que ganar más, porque es ilógico que no lo haga. Es ilógico que yo por decir, no, es que tengo que sostener esta línea de salarios para todos, pierda la oportunidad de verdad retribuirle a una persona que puede generar más valor. La meritocracia que le llamamos. Sí, bien importante y yo creo que es un tema súper, súper bueno para que las empresas en general tengan en cuenta y para que todos los líderes que nos escuchan también lo tengan en cuenta y sepan proponerlo en sus empresas. Hay muchos libros recomendados. Nosotros puntualmente, creo que en uno de nuestros primeros capítulos, hablamos de El Código de la Cultura. Es un libro súper bueno que también a mí me ha gustado muchísimo. Daniel Coyle me pareció súper buen escritor en términos de cultura y de liderazgo. Muy recomendado también para que vayan y lo escuchen. El podcast y el libro, lo busquen, lo lean, lo escuchen si quieren. Muy, muy, muy Y recomendado. vamos ya a las preguntas. Claro que sí. No sé si alguien tiene preguntas, puede por favor enviarlas por el chat. Cualquier pregunta que tengan en este momento. Recuerden, igual que nosotros vamos a estar en vivo todos los jueves a las 7 de la noche para que nos sigan acompañando. Eh, Cuando no puedan asistir, siempre pueden mandarnos sus preguntas, pueden mandarlas por Instagram, pueden mandarlas en los comentarios en YouTube, en cualquier Hoy lugar, mejor tenemos, dicho. hoy tenemos ya, creo que tenemos unas cuantas preguntas que nos hicieron a través de Instagram. No sé si tú las tengas por ahí a la mano, Paula, y las respondemos. Claro que sí, déjame, las pongo por acá. Bueno, esta semana recibimos 3 preguntas muy buenas por Instagram. La primera es, ¿cuáles son los retos más grandes de construir una buena cultura de manera remota? Mira, hablando justamente del tema del trabajo remoto. Sí, y eso como te digo, tiene mucho sentido por lo que te digo, por lo que los equipos en los que nosotros estamos y en Colombia se vive mucho, en Latinoamérica se vive mucho el trabajo remoto para Estados Unidos, para otras ciudades, para otros países, entonces tú vas a tener muchas de estas preguntas. Eh, ¿Quieres empezar? ¿Empiezo? Comienza. Listo. ¿Cuáles son los retos más grandes que yo veo para construir una buena cultura de manera remota? Es precisamente, yo creo que el primer reto es quitar el mito de lo que se cree que es el trabajo remoto. El- y yo siento que hay dos maneras de verlo muy puntuales. Para algunas personas el trabajo remoto es simplemente hacer un trabajo y hacer checkout. O sea, yo hago el trabajo y hago checkout. Hago esta tarea y hago checkout. Pero el trabajo remoto, en realidad, para que sea exitoso a la larga, y digamos que mucha gente dice, no, mira, es que tiene estos beneficios, es que puedo trabajar desde la casa, no hay el transporte, y esas cosas son muy reales, ¿cierto? Si la gente pudiera trabajar remoto, pues no hubiera tanta carro en la calle, tanta congestión, hay muchas ventajas de eso. Pero para que funcione, la gente tiene que ser consciente de qué es y de qué no es. Porque para las empresas que tienen metas ambiciosas, que tienen metas grandes, la cultura es importante. Entonces tú no puedes tener una persona que diga, no, yo quiero trabajar remoto porque hago mis tareas y después me pongo a jugar Play. O no hago mis tareas y después nada. ¿Cierto? Eso no puede ser así porque tienes que participar de la cultura de la empresa. Entonces ahí es donde para mí el reto más grande del trabajo remoto es que la gente que trabaja remoto entienda que si se quiere que este patrón, que esta tendencia continúe y todas las empresas no digan, volvemos a la oficina todos y ya olvídense de esto, sino que esto de verdad continúe, tenemos que entrar a entender que la cultura es una parte fundamental de las empresas que quieren el éxito, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, debemos, todas las personas que trabajamos remoto, entrar en la cultura. Y entrar en la cultura es que participar de todos los ambientes que se presten para hacerlo. Todas las reuniones, todas las ceremonias, todo lo que suceda
ejemplo, en canales digitales como el Slack, como Discord. En todos esos canales hay que participar porque eso construye la cultura. Y no se trata solamente de hacer las tareas y ya, porque entonces desde ese punto eh, se pierde. Entonces, ese es el reto principal, que todos entiendan lo que es el trabajo remoto y que sí incluye unas comodidades adicionales, si puedes trabajar si quieres en pijama, si puedes trabajar si quieres desde tu casa, te ahorras comida, pasada, muchas cosas, ¿cierto? Eso sí es cierto, pero lo que no es cierto es que no entrarías a la cultura. Entras a la cultura 100% y es más, las empresas que conocen estos retos van a hacer más énfasis en tener más espacios donde se genere la cultura. Y entonces para las personas va a ser ese reto de decir, listo, pues me ahorro 3 horas de transporte, pues le agrego una hora adicional de cultura, de reuniones de cultura, de ceremonias de cultura. Es un intercambio justo para que funcione, ¿cierto? No es solamente el Totalmente. beneficio por un lado individual, sino tiene que existir un beneficio colectivo. De acuerdo. Yo creo que a la par, y aquí digamos que le voy a dar otra connotación o otro punto de vista, porque todo lo que dices es muy cierto y yo creo que ese es puntualmente el reto que es más grande. Pero yo pienso que hay otro reto que podemos ver que es más desde el approach, como el punto de vista que le damos desde el liderazgo. Y es como líderes también tenemos que aprender a medirnos, ¿cierto? En una cultura remota yo no puedo pretender que la gente esté conectada, por ejemplo, en un horario completamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde ahí frente a su computador sin moverse. Como líder yo también tengo que entender y tengo que adaptarme un poquito a esta lógica de, ok, ¿cómo estoy midiendo realmente a la gente? ¿La estoy midiendo por el tiempo que pasa frente a su pantalla o por sus resultados? ¿Qué estoy esperando de las personas? ¿Cómo defino realmente si alguien está o no cumpliendo con lo que tiene que hacer? Porque yo creo que los líderes muchas veces en ambientes remotos entran en esta crisis de, es que esta gente debe estar todo el día durmiendo, eso seguro se conectó esta mañana al stand-up de los 15 minutos y se volvió a dormir. Y pues bueno, si yo veo que mi empleado se acostó a dormir y durmió hasta las 10 de la mañana, pero a las 10 de la mañana se sentó a trabajar y sacó todo lo que tenía para el día y me adelantó lo de mañana y me adelantó lo de pasado mañana, pues que duerma, ¿sí? Al fin y al cabo, eso es parte de trabajar en remoto, es que las personas también pueden manejar su tiempo. No digo que no puedan, que tengan que desconectarse del todo, y digamos que este es un ejemplo demasiado grande, pero es como líderes también entender que las dinámicas del trabajo en remoto son distintas, sí que es distinto a, por ejemplo, si alguien sale de su primera reunión y decide que va a pasar 15, 20 minutos transportándose porque quiere ir a trabajar a un café, eso está bien. Yo no puedo como líder tampoco entrar en una dinámica en la que si esta persona no tenía reuniones, no tenía nada agendado, está cumpliendo con su trabajo, pero justo en esos 20 minutos me dijo que estaba transportándose y yo le dije que lo iba a llamar. ¿Sí me entiendes? Es encontrar ese Uf, equilibrio realmente como líder sí. eh, de A, medir a- y entender cómo medimos pues sí, a mí me parece que estos esto empleados. me parece definitivamente para anotarlo para otra, porque aquí yo creo que se nos dan otras 2 horas. Es muy controversial y yo digo que yo no estoy de Sí, acuerdo con el punto de vista que tú diste. Para mí es diferente. sí, Yo diría que si el tema de que van a dormir hasta las 10 o lo que sea, a mí esa no me parecería, ¿cierto? Y claro, después nos daría vamos a un extremo, como digo. claro, y ahí daríamos razones y podríamos dar un contraargumento y todo, pero como te digo, Ujú. para hacer eso y boca de otras preguntas muy puntuales, muy interesantes acá. Por ejemplo, hay una que dice recomendación o consejo frente a un CEO, por ejemplo, que quiere implementar cierta cultura, pero no va con sus principios. Pero le gusta que para llegar a una cultura que visiona. Uf, cambiar principios es difícil, ¿no? A ver, yo creo que no entraría a ser un tema acá como decir es imposible o tal cosa, pero los principios, precisamente por ser eso fundamental, van muy atados a, a ciertas cualidades que son más quietas en una persona, ¿cierto? Nosotros tenemos dentro de todo lo que construye una persona, la personalidad, la actitud, todo esto, pues va hacia afuera, ¿cierto? Y tú puedes tener
lo que llaman la personalidad, que viene de persona, que viene de máscara, que tú tienes diferentes personalidades en diferentes ambientes, eso está muy bien, estás más flexible, y después vas entrando hacia el núcleo de una persona, y pues obviamente a lo que deberías llegar en el fondo es a los principios, por ende, ¿cierto? El nombre. Entonces, obviamente la gente siempre puede ir moviéndose hacia un lado, transformando y todo eso, pero si es un tema de que una persona es así, digamos, una persona súper cerrada y que quiera un principio de transparencia radical como lo hace Ray Dalio y como lo hace Netflix, es muy difícil que eso funcione porque el principio está en la placa, ¿cierto? En esa cosa que tú sacas y nunca va a estar en las acciones. Entonces va a ser simplemente un principio de pared, que es como lo llamo. Un principio de pared es ese que la gente dice, ah, mira, sí, nuestra cultura está ya escrita, pero eso, eso es eso y nada, ¿cierto? Sí, Obviamente, ¿cuál sería el tema? Yo creo que es un tema más de indagar. Uno, porque se tiene esa visión, porque no, una cultura solo digo, una cultura de transparencia radical es exitosa y también hay otras culturas que no tienen transparencia radical que también son exitosas. Entonces, si tú crees que necesitas esos principios para ser exitoso, hay que desmentir eso primero que todo, ¿cierto? No hay un principio que esté del éxito y otros que no. Es lo que de verdad te funcione para el contexto y para la empresa, el grupo de personas que la conforman. de Entonces, acuerdo. para mí sería desmentir eso y entender por qué, o sea, por qué esta persona está planteando principios que no van con, con su manera de ser. Y ya desde ahí empezar a poder indagar y poder decir eso. No sé, Paula, si tú tienes otra visión, otra respuesta a esto. En realidad creo que estamos muy de acuerdo. Yo, como dices, no es imposible cambiar tus principios, pero pienso que si tú como CEO tienes tus principios claros, es más sencillo intentar canalizar estos principios con tu empresa, ¿cierto? Con tu cultura, es intentar buscar la manera de conectar estos dos antes que intentar cambiar los principios que tú tienes como CEO o como Sí, fundador. Esto también, obviamente, en cierta medida. Si es el CEO, pero no el fundador, si no es el dueño, de pronto hay que buscar otro CEO, ¿cierto? sí, Porque pues eso también es una realidad. Hay CEOs que no se adaptan a lo que las empresas, como todo. Si yo como CEO sí, no me estoy adaptando a la empresa, pues yo tengo que buscar también otra empresa, ¿sí? O la empresa tiene que buscar otro CEO. Pero esto ya va muy de la mano de si yo soy el fundador y el CEO, a lo mejor lo que tengo que hacer es entrar a buscar cómo agarrar mis principios y canalizarlos para que se vean reflejados en la empresa. Si es una empresa nueva, si es una empresa pequeña, si está comenzando, está a tiempo de darle figura a todo a este tema de la cultura, que al fin y al cabo la cultura se puede moldear a medida que la empresa eh, va creciendo y demás. Si ya es una empresa grande y establecida, pues hay que ir buscando pequeños pasos para que se alinee, si es que hay un problema. Creo que ahí tendríamos que ahondar un sí, poquito en la problemática para poder también bien, ahondar en la respuesta, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Y ya vamos bastante alargados hoy, obviamente por nuestro primer episodio en vivo y me encanta que tengamos tanta audiencia, tantas preguntas. Eh, Me gustaría cerrarla con esta última pregunta que veo acá. Eh, Ujú. porque me parece que es una buena pregunta para cerrar, y es, ¿cuáles son las principales estrategias que los han llevado a construir y cultivar una buena relación con los integrantes del equipo? Esta me parece perfecta porque es justo el tema central de la conversación de hoy, que era la importancia de la cultura. Entonces, ¿cuáles son las principales estrategias o qué es lo que nos ha llevado a decir, hay que construir una buena cultura? Y son cosas muy también sencillas, muy bases, pero que uno se da cuenta. Y una de las cosas principales que todos nos damos cuenta acá es que el trabajo es el lugar donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo, incluso si es Sí. remoto, porque, como te dije, como estoy en desacuerdo con que la gente esté o no esté en los horarios de trabajo, pero igual pasamos la Sí, sí, mayoría del sí, tiempo en el trabajo. Entonces, de acuerdo. tú tienes, tú tienes dos opciones y esto es algo que creo, puedo estar muy equivocado, pero creo que está en un libro que se llama The 10X Rule, la regla de 10X, que dice algo muy, muy, muy interesante y es, con el mismo esfuerzo puedes llegar a Estados Unidos o a la Luna, por ponerlo así, ¿cierto? Ajá. Tú simplemente escoge qué meta quieres.
Tú simplemente coge qué quieres hacer. Y eso es lo mismo. O sea, tú vas a invertirle estas horas a este trabajo. Escoge cómo quieres vivir esas horas. ¿Quieres vivirlas con dolor de cabeza, con enojos todo el día, con maluquera, con pereza, con, ay, es que es lunes y tengo que volver? O quieres, o sea, porque mucha gente vive así, pero uno se vuelve loco cuando ve a la otra gente que dice, uy, es lunes, qué dicha, qué emoción, es lunes, o sea, Sí. ya vuelve la creatividad, vuelve esta gente maravillosa con la que puedo trabajar, vuelven las ideas, vuelven los retos, vuelve todo esto, y es otra manera de vivir. Vives las mismas horas, ¿cierto? ¿Por qué escoger vivirlas así y por qué no escoger vivirlas de la otra manera? Entonces, cuáles son esas cosas que nos llevan a construir una buena cultura? Pues que si yo voy a pasar el 80%, 70, 60, lo que sea, tiempo de mi vida, de mi día, en este lugar, pues hacerlo bueno. Una cosa, Ujú. cuando tú vuelves esa cultura, cuando tú la vuelves algo emocionante, algo motivante, te vas a dar cuenta que también para la empresa, o sea, aquí estamos hablando mucho del empleado y cómo se siente, ¿cierto? Porque yo como empleado, yo digo, yo quiero llegar el lunes porque quiero ir allá, quiero trabajar, quiero sentir eso que siento con la empresa. Y cuando tú sientes eso, eres mucho más productivo, colaboras mucho más, estás dispuesto a ayudarle a todos, estás dispuesto a sacar adelante el proyecto, sientes que esto es tuyo porque, porque no separas tu vida y tu trabajo, ¿cierto? Hay gente que dice, no, es que yo trabajo y después salgo y hago mis cosas, no, mi trabajo son mis cosas. Y ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad hace que tú hagas todo por la empresa y todo porque sea exitoso. Y es un gana-gana. Eso que les estoy diciendo es el gana-gana más bonito que puedes crear en este ambiente. Que la empresa, que el empleado, todos sientan esa pasión por lo que están haciendo, la empresa se preocupe por ese bienestar y el empleado se preocupe por esa productividad. Tú llegas a eso y tienes una receta para que sea solamente éxito. Y La eso, receta eso del es lo éxito. más, eso, esa es la importancia de la cultura. Así que la verdad, Súper. muchas gracias a todos los que nos acompañaron en nuestro primer podcast en vivo. Esperamos tener muchas más personas, esperamos que todos vuelvan a estar acá el próximo jueves, esperamos muchas más personas, que vamos a hablar ya vimos la importancia, el próximo jueves vamos a hablar de cómo construimos esas culturas. Ahí Entonces, seguramente vamos a abordar muchísimo este tema de los principales, las estrategias que vamos a usar para crear esa cultura justamente. con eso Bueno, terminamos. Arte, Nos vemos el próximo jueves. buenísimo.